Hola a todos y todas, muchas bendiciones para ustedes. Sí, sé que esta voz les resulta nueva, así que permítanme presentarme brevemente. Soy Sophie, editora en Julie Josh y coproductora de Un Milagro Podcast. Tengo 24 años y soy de Barranquilla, Colombia. Se preguntarán por qué estoy hoy tomando el micrófono, y esto es porque hemos finalizado la temporada 2 del podcast. Y al mismo tiempo iniciando un nuevo año, el 2024. Soy fiel creyente de que mirar hacia atrás para procesar y analizar lo que hemos vivido es una buenísima forma de aprender y tener a la mano todo aquello que consideramos útil para afrontar este año. Por lo que en este episodio de Un Milagro Podcast les quiero compartir mis apreciaciones y aprendizajes como alguien que ha seguido de cerca el contenido y la valiosa información que los invitados y Julie han compartido con todos nosotros en la primera temporada del podcast. Aunque enero esté llegando a su fin o habrá terminado cuando escuchen esto, quiero enfocarme en los nuevos comienzos. ¿Cuándo puedo empezar de nuevo? ¿Solo en Año Nuevo? Yo aprendí que eso no es así. Definitivamente aprender que comenzar o tener un nuevo inicio no tiene que ocurrir los lunes a las 7 de la mañana o el primer día del mes o cuando es Año Nuevo. Aprender eso ha cambiado mi vida. ¿Por qué esperar a esos momentos específicos para iniciar nuevas cosas o aprender nuevas cosas? Así que es por eso que si enero no fue tu nuevo comienzo, puede ser el siguiente mes, o si lo fue en noviembre, como fue mi caso, aquí hablando entre nosotros, ese fue mi caso, que hice muchísimos cambios a mi salud física y a muchas cosas de mi vida, por amor sobre todo al cuerpo que Dios me dio. Y ahora enero ha sido para mí una continuación de ese proceso. Y eso también está bien, no necesitamos siempre estar empezando de nuevo o hacer grandes cambios. Evidentemente cuando lo necesitamos sí, pero cuando no o cuando necesitamos es darle continuidad a un proceso que llevamos, pienso que es más importante eso. Y para eso estamos aquí, para autoanalizarnos y ver que sí podemos comenzar de nuevo o podemos iniciar nuevas cosas o darle continuidad a otras, pero que existe mucha presión a nuestro alrededor por llevar procesos a la misma velocidad que los demás, o como convencionalmente se establece que se deben llevar las cosas o hacer las cosas, sobre todo si son procesos relacionados a nuestros sueños y a nuestros deseos. Siempre queremos llevar una velocidad, una marcha, ese tipo de cosas, y aunque estemos de la mano de Dios, eso da mucho miedo. Y es aquí donde aprendí de algo que dijo Julie sobre el miedo. Yo siempre digo que no hay que huirle al miedo, sino tratar de aceptarlo, de abrazarlo y de caminar incluso con el miedo, porque es que es complicado decir que no tengo miedo cuando es de humanos. O sea, es de humanos. Claramente uno sabe que está con Dios porque tampoco nos vamos a quedar allí, ¿verdad? O sea, nosotros como creyentes sabemos que Dios todo lo puede, que Dios siempre está con nosotros, pero nosotros debemos trabajar para brincar o para ir en contra de. Claro. Y tampoco irnos, porque por ahí escuché una vez y leí también que una cosa es enfrentar y otra cosa es afrontar. Son dos cosas. Exacto, que enfrentar tú lo tomas mucho como que de la emoción y no piensas mucho, o sea, no razonas y tomas decisiones en base a eso, ¿verdad? A la emoción del momento y enfrentas, pero no como deberías. Claro. Mientras que cuando afrontas, es como si te echaras un poquito hacia atrás, miras el panorama, tomo una buena decisión, miro que sí, que no, y bueno, y doy un paso. O sea, igual con el miedo. Sentir miedo es de humanos, ya nos los dijo Julie. Así que a caminar aún con miedo. Suena fácil, yo sé que es difícil. Sobre todo porque hay tantos milagros y cosas sucediendo a nuestro alrededor que solemos normalizar todo a raíz de eso y nos acostumbramos a la vida. Esa frase fuerte la dijo Marcela Gael y yo lo aprendí al pie de la letra. Para mí el milagro es abrir los ojos. Abrir los ojos, ver el techo de mi dormitorio. Abrir los ojos
y ver a mi hija que entra al dormitorio y que dice buenos días mamá, o que me dice mamita, qué bueno que estás aquí, porque me lo dice todos los días y para mí eso es un milagro cada vez que la escucho, cada vez que la puedo abrazar y me emociono. Estar acá, estar viva, cuando en la mañana tengo la bendición de poder darme una ducha antes de comenzar el día y siento el agua caer por mi cuerpo, le doy gracias a Dios por sentirlo. Converso con Él, le doy gracias a cada momento cuando estoy haciendo las cosas que a lo mejor antes me fastidiaban un poco, que lavar los platos, la loza me carga. Bueno, me cargaba porque ahora me encanta, porque lo hago y soy súper feliz haciéndolo más pequeño. Y doy gracias en cada segundo. Vamos, que tenemos que salir en el auto, no sé, a pagar una cuenta o ir al médico. Por ejemplo, me tengo que hacer una intervención, pero yo eso lo veo como un gran milagro porque estoy viva. Estoy viva, entonces todo de ahí en adelante es un milagro. Yo creo que nosotros nos mal acostumbramos a la vida, a la rutina y empezamos a ver como normal, a normalizar todo. No nos sorprendemos. Y yo creo que tenemos que tener esa capacidad de asombro de lo más sencillo, lo más simple, que en el fondo no es tan simple ni tan sencillo, porque realmente es un milagro. Entonces, el poder tener esa mirada llena de esperanza, esa sonrisa aún en medio del dolor, también es un milagro. Esa admiración por la vida y por lo que ocurre a nuestro alrededor me parece una buena idea también trasladarlo a nuestras relaciones personales, nuestra vida en pareja, en comunidad, en amistad. Ecos nos habla en su episodio de este tema, desde el enfoque de pareja. Sin embargo, es posible llevarlo a todo tipo de relaciones, pienso yo, donde la admiración hace parte del amor y el respeto. Y esto definitivamente es algo que quiero empezar a involucrar en mi vida. Rodearme de esas personas que me produzcan, o rodearme de personas que produzcan en mí una admiración por ellas y que eso termine en amarlas más y mejor. En un enfoque de pareja o en un ambiente de pareja siempre va a ser importante la admiración por el otro. Yo creo que nuestro testimonio parte desde allí, de que eso nunca se ha perdido, entonces nos ha permitido librar batallas, ¿ok? Ahorita les contaremos qué tipo de batallas dentro del testimonio, pero eso nos ha permitido siempre salir a flote, siempre de la mano de Jesús y a través de la admiración que sentimos por el otro, agarrarnos juntos y no soltarnos. Siempre para nosotros eso ha sido primordial. Y cuando acompañamos parejas o hablamos de este tipo de cosas dentro y fuera de la iglesia, hablamos mucho de eso, que tu pareja te inspire a ser mejor todos los días, que cuando lo veas o cuando la veas tú digas, parce, yo por esta mujer o yo por este hombre soy capaz de mejorarme a mí mismo, de ir más allá de lo que soy, porque ella lo vale, por lo que es, por su trabajo. En nuestro caso, una de las admiraciones mutuas es el temor de Dios. Es decir, cómo tú describes a la otra persona, tiene un temor de Dios impresionante. A mí me llamaba mucho la atención eso de Kelly, incluso antes de ser pareja, simplemente siendo amigos o líderes de ministerio, siempre era eso, el deseo del servicio, el deseo de ir más allá de lo que ella es para ser mejor para Dios. Eso a una persona la puede enloquecer en el ámbito espiritual, ¿cierto? Entonces eso para nosotros siempre ha sido importante. Y obviamente cuando llegaron las tormentas o cuando han llegado, porque siguen llegando, eso ha sido vital, el poder recordar que la otra persona es un ejemplo y es un testimonio vital en la vida de nosotros. Y como rodearnos de personas y establecer relaciones y conexiones nos expone a los errores nuestros y ajenos, es común que nos lastimen y tengamos que buscar ayuda en Dios y en otras personas para sanar. De Ecos aprendí eso, que para sanar debemos buscar estar cerquita de Dios. La fe en que vamos a estar mejor debe estar acompañada de acciones y reconocer que Dios pone a personas a nuestro alrededor para que nos ayuden en ese proceso, por lo que aceptar su ayuda es permitirnos sanar. ¿Cuáles son esas herramientas básicas? ¿Cuáles son esas infaltables que debemos tener presentes siempre como personas de fe y también como ustedes como profesionales que nos podrían dar? Bueno, yo creo que nosotros, pues lo primero, obviamente, es decir que Dios tiene que estar por encima de todo, ¿cierto?
A pesar de si te diagnosticaron episodios de depresión, episodios de ansiedad, que ahorita son muy comunes por las frustraciones que estamos viviendo en el día a día en la sociedad, a pesar de cualquier diagnóstico que puedas tener, no solamente psicológico, sino también físico, o simplemente un dolor en el corazón, primero está el Señor y reconocer su potestad en nuestras vidas. Eso para nosotros siempre va a ser importante mencionarlo, porque somos personas de fe, porque lo tenemos a Él como el primer lugar. Y cuando hay dificultades en nuestra vida y ponemos la mirada como en un plano de lo que está sucediendo, nos damos cuenta de que de cierta manera ese primer lugar se está desviando un poquito. Ahí llega la crisis, entonces tenemos que volver. No, ¿qué pasa? Pues vamos a orar otra vez con fuerza, vamos a retomar nuestra vida espiritual, porque son altibajos. Sí, una vida espiritual nunca va a ser recta tampoco. Eso como primer lugar. Como segundo lugar y lo hemos hablado mucho con mi esposo, y es que la fe tiene que estar acompañada de acciones. Yo no puedo decir, es que yo creo, quiero que el Señor sane esto en mí si yo no estoy dispuesta a dejarme sanar. Y el dejarse sanar duele, es como cuando tú vas al médico y te van a sanar una herida, te la levantan, te echan cosas, te la soban, te la tienen que tocar, y a veces no queremos que nos toquen las heridas, a veces no queremos hablar de eso que nos duele, y es necesario hacerlo, es necesario poder abrir la herida, poder llegar a la raíz de ella en muchas ocasiones, o a veces el Señor nos protege de llegar a la raíz, porque a veces no entendemos de dónde vienen algunos comportamientos de nosotros, pero sí que el querer cambiarlos, es decir, esto no está bien en mí, esto no está funcionando. Por más que yo diga soy así, soy así no está bien, no es coherente con una vida espiritual y necesito tomar acciones para cambiar. Uno ora y le pide al Señor que le dé discernimiento para poder saber cuáles son las acciones para querer cambiarlo, pero tenemos que estar dispuestos a querer cambiarlo también, o sea, una fe acompañada de obras. Sí, lo primero es reconocer. Siempre el cambio tiene que estar acompañado de ese reconocimiento, de que reconozcas que hay cosas que tienes que trabajar, que hay situaciones en la vida que te han dolido por mucho tiempo y te has hecho el loco o te has hecho la loca, ¿cierto? Reconocer que estás sintiendo, que estás viviendo, que estás experimentando, y posterior a eso, con la ayuda de la espiritualidad y de la fe, acompañarla, como dice mi esposa, con acciones de querer cambiar. Muchas veces nosotros en psicoterapia o en los procesos terapéuticos que acompañamos, de un momento a otro, cuando la persona se da cuenta que está pasando, no vuelve. Eso es muy característico de la terapia, que hay mucha deserción, porque cuando nos damos cuenta que está sucediendo, entendemos que la responsabilidad es nuestra de asumir una historia diferente, y ahí ya no nos gusta. Entonces, cuando las cosas duelen y tenemos que hacerle frente, evitamos eso, nos ponemos un montón de excusas y nos vamos. La culpa ya no es del otro, que... Cuando la culpa es tuya, cuando sabes que tu vida es tuya y tienes que hacer algo por ella. Y lo mismo pasa en la fe. Cuando el Señor nos pide más y nos envía, ahí ya no nos gusta. Nos gusta recibir, que nos hable bonito, que nos ponga a llorar y que nos sane. Pero cuando tenemos que llevar la palabra, ahí ya no nos gusta porque hay responsabilidad. Entonces eso es importante, reconocer y hacernos cargo. Y a veces el hacernos cargo, Julie, trae consigo buscar una persona que nos acompañe. En este caso, en muchas ocasiones un profesional. Hay personas que nos dicen a nosotros, no, es que yo no voy al psicólogo por nada del mundo. ¿Por qué? Porque es que Dios es mi psicólogo, pero es que Dios también es tu médico. Pero es que Dios también es tu odontólogo, pero es que Dios encaja perfectamente en todas las profesiones, pero nos usa a las personas para poder sanar al otro, para poder acompañar al otro. Ese profesional no es tu sanador es Dios, pero Él utiliza las manos del otro, los oídos del otro, las palabras del otro para llegar a ti. Entonces también creo que nos tenemos que abrir un poquito a entender que Dios pone otras personas a nuestro alrededor para ayudar a sanar. Sanar es doloroso, sanar incluye estar tristes y esto es válido, como también lo es estarlo por haber tenido un mal día. Esto lo aprendí de Camilo Cano. Sentirnos tristes es fundamental en la vida para poder dar significado a muchas cosas. Escuchamos lo que nos dijo. La gente cree que por ser cristianos, como tú dices, ser católicos y creer en Dios, no nos deprimimos, no sufrimos, no lloramos, en fin. Y no, eso es un mito, Julie. Los cristianos católicos que aman a Dios
que aman a la Virgen María también se deprimen, también se ponen tristes, también lloran, también se enojan. O sea, no somos ¿Sí? raros, somos normales. No, como no cualquier somos otra raros. persona. Claro, y es que mucha gente también dice, no, es que si tengo a Dios en mi corazón, no tengo por qué estar triste. Claro, esa es una promesa, ¿no? Que nos da la palabra de Dios, claro que sí. Pero es que si nos vamos a la historia de todos estos profetas, discípulos, ellos también vivieron ese tipo de emociones. Claro. Y en ningún momento Dios te dice, te invalida que sientas tristeza, que llores, que te enojes, en ningún momento. Si nos vamos a la misma palabra de Dios, el mismo Jesús lloró. Jesús experimentó emociones fuertes. Entonces, no podemos decir ahora que no es válido por ser católico no llorar y no deprimirnos. Eso es totalmente un mito. Este punto de la validación a sentirnos tristes, sentir las emociones, nuestras emociones, me parece importantísimo para abordar en este nuevo inicio de año, porque seguro que nos deparan momentos tristes y hay que saber diferenciar cuando es una emoción importante de sentirla y de que debe sentirla en ese momento, y cuando se está convirtiendo en un problema de salud mental que debe ser tratado. Hablemos ahora de los sueños, los anhelos, nuestra vocación, ya que en los nuevos comienzos eso siempre abunda. Tras los proyectos, los anhelos vienen. Kairi Márquez me enseñó en su episodio del podcast que Dios nos respalda donde sea que nos ponga, donde sea que nos llame. Así que aunque es normal que sintamos miedo e incertidumbre, sus palabras son un consuelo. Yo creo mucho en si el Señor te llama, te da el llamado, Él te respalda. Y eso ha estado sucediendo en mi vida, que el Señor es que me va sosteniendo, porque mi mente a veces anda en 30,000 cosas, como tú te puedes imaginar que también estás en la mismita. Y si no hubiese sido porque Dios pone las cosas en orden y nos da los recursos o nos pone las personas que nos ayuden, si no fuese por eso, manita, yo no sé, o sea, la verdad que no sé. Personalmente, es para mí estos tiempos, este año, este nuevo inicio, un periodo de responder a lo que Dios me llama. Y por mucho tiempo estuve arrastrando mi vocación, sin dar una verdadera respuesta. Y aunque no tiene que ver con una vida religiosa, es una vocación basada en los talentos que tengo, en mi lado artístico, que yo siento, gracias a Dios, profundamente que debo abrazar. Dar ese paso fue gracias a muchos impulsos que me dieron palabras como las que vamos a escuchar ahora de Rafael Beltrán. Bueno, mira, creo que yo tengo... muchos hablan de su momento de conversión, ¿no? De su etapa de conversión, y yo creo que hablo de 2 conversiones, aunque me pongo a pensar y yo le digo al Señor, bueno, Señor, ¿por qué en mi caso no puedo hablar de un cambio de vida así trascendental o de un momento que yo no creía en Dios y empecé a creer? Porque gracias a Dios en mi vida, en mi familia, siempre he tenido la fe en primer lugar. Y digamos que estaba desde pequeño, pero viene un momento en mi vida en el que me encuentro con Dios, digamos, o mejor que Dios me encuentra, porque fue sin duda que algo que no me esperaba, y fue por medio de un retiro, de un campamento en el que me doy cuenta que las cosas de Dios son también para jóvenes. Y es porque yo estaba convencido de que allá en mi parroquia, donde yo asistía con mi mamá, iba porque me tocaba, ¿sí? Y yo imitaba a los sacerdotes viejitos, incluso mi juego era el sacerdote viejito, no era el sacerdote joven. Entonces fue descubrir que no era la Eucaristía aburrida, sino que era la Eucaristía que tenía algo joven, y fue la música, fue el hecho de escuchar tal vez las mismas canciones, pero escucharlas en un ambiente diferente, y también todo lo que trae consigo, bueno, la renovación carismática católica, que fue lo que en su momento descubrí. Y yo empiezo ese caminar, ver, digamos que fue como la primera conversión en ver, listo, cambié la mirada de la fe, pero el sacerdocio no estaba en mis planes, creo que no era algo que yo contemplara, pero aún así seguía asistiendo, seguía participando, y fue cuando, digamos que en primer momento,
ingresé, mi vida de fe no empezó aquí en los Eudistas, mi formación, perdón, sino que empezó en una diócesis, empezó en la diócesis de Zipaquirá, acá en Colombia, donde duré 6 años en el seminario, ¿sí? Pero fue un caminar de estudio, fue un caminar de profundizar, que apenas terminé el bachillerato ingresé y fue descubrir, bueno, sí, el sacerdocio está bien, pero ¿cómo quiero yo llevar mi sacerdocio? Y viene la segunda conversión, y es decir, o sea, yo me estoy volviendo el sacerdote amargado, el seminarista amargado, me estoy volviendo en que sí, porque toca, y me dejé llevar por la rutina, y viene el decir, bueno, ¿cuándo fue o qué fue lo que a mí me enamoró de Dios? Y fue este tema de los jóvenes, ¿no? Y el tema de los medios de comunicación, el tema de la música, el tema, y fue el decir, listo, voy a servirle al Señor, pero de otra manera. Y esta manera no arrastrando la vocación y no con el afán de llegar a ser sacerdote, sino verdaderamente respondiéndole al Señor. Y fue cuando decidí hacer el cambio acá a los Eudistas, ya hace 2 años y medio, fue como el paso. No sé ustedes, pero yo pienso que Un Milagro Podcast inició su primer episodio con el tema que atraviesa todos los temas de los que se podría hablar y de los que hemos hablado en este podcast. Y ese es el miedo. Tanto así que incluso en este episodio lo hemos mencionado más de una vez. El miedo a dar respuesta a nuestra vocación. Tiene que ver también con sentirnos incapaces de cumplir con la vocación. Pero Carmen Elisa me enseñó algo clave sobre esto. Hay un pedacito de algo que quisiera compartir, no Sí, sé, claro. como me lo pone como mucho el Señor en el corazón, y es que muchas veces nosotros no entendemos cuando el Señor como que nos regala algo tan especial, como que nos encomienda una misión. De verdad que cuando a mí el Señor me regaló todas esas canciones, precisamente por mi timidez, por yo no ser músico, ser una persona pues simplemente dedicada como al hogar, y de hecho pues no estaba yo tan jovencita pensando en planes nuevos y tal, pero en ese momento yo casi que de veces le renunciaba al Señor y le decía, ¿por qué me das esto? O sea, esto no es para mí, ¿por qué me vienes a buscar a mí, que soy tímida, que estoy aquí metida en mi casa con mis hijos, que yo no soy músico? O sea, ¿qué hago con esto? Y mira, de miles de formas yo traté como de deshacerme de todo eso. De hacerme a un lado. Y de buscar de pronto ver quién se hacía cargo de todo ese regalo, de esas canciones, porque sí en el fondo sentía que sí lo había dado para algo era, y que de pronto personas necesitaban escuchar esas letras de esas canciones. Pero no, el Señor con cada paso que yo daba, lo que me iba mostrando era, porque las mismas personas con las que yo hablaba me decían, es que tienes que ser tú, es que esto te lo dio el Señor, es para otras personas, pero lo quiere hacer a través de ti. Entonces, pues yo diría que en este momento, si hay alguien que de pronto siente que el Señor lo está llamando a algo, pero dice, no, ¿cómo es que dicen por ahí? Que el Señor no llama a capacitados, sino que capacita a los que llama. De verdad que uno, dejar eso en las manos de Dios. No creas, todavía es la hora en que a veces yo me maravillo y digo, Señor, ¿tú por qué me diste esto? ¿Y por qué me sigues buscando? A veces hasta digo, no, ya yo no voy a hacer más nada, pero nada, es que Él sigue regalándome canciones, me sigue regalando inspiraciones, me sigue haciendo sentir cada día de que hay que compartir, o sea, que hay que compartir todo este amor de Dios. Y bueno, de verdad que en cierta forma es un mensaje que quiero dejar, de que si el Señor hoy te está llamando a algo, de verdad, dile que sí, a pesar de que no entienda, a pesar de que no veas cómo lo puedes hacer, Él va a ir mostrando el camino. Ante tantos sueños, tantos proyectos y tantos anhelos que ponemos en manos de Dios este año o este nuevo inicio, cuando quieras comenzar, hablemos del tiempo. Tanto que hacer nos aleja muchas veces de dedicarle tiempo a Dios. Juan David Henao nos compartió algo que ahora practico seguido para que Dios me permita terminar todo lo que yo empiezo. Yo siempre durante mi carrera, toda mi carrera yo la viví con el movimiento, con mis actividades. Muchas veces mis amigos me decían, no entendemos cómo le rinde a usted el tiempo, usted cómo logra tantas cosas. Y yo le decía, es Dios. Yo le dedico tiempo a Dios, Él me da tiempo a mí. Y Él me da la capacidad para terminar todo. Y bueno, me gustaría terminar este episodio diciéndote que
Ojalá no necesites usar estas lecciones de vida para aplicarlas en situaciones de último momento o solucionar grandes problemas, sino que las puedas aplicar en la cotidianidad, las uses para que no tengas que esperar los grandes problemas para arreglarlo todo, que cualquier cosa con cuidado, mantenimiento y revisión, aunque suene muy técnico, se mantiene sana. Igual pasa con nuestra vida, con nuestro corazón, nuestra mente e incluso nuestro cuerpo. Espero que este espacio haya sido de bendición para tu vida. Deja en los comentarios qué te ha enseñado a ti un Milagro Podcast, qué estás poniendo en práctica, que hayas escuchado de nuestros invitados, o de Julie o de Josh. Abrazos para todos y como dice Julie y Josh, siempre para adelante, siempre con Dios. Chao, chao.